La Voz de América presenta. 20 gobernadores buscan frenar el perdón humanitario y otras medidas migratorias de la Casa Blanca. Director de la OIM asegura a La Voz de América que por sí solo ni el país más poderoso puede hallar soluciones al reto migratorio. Estados Unidos y Alemania acuerdan el envío de tanques de guerra a Ucrania. ¿Y por qué el Departamento de Justicia lleva a Google a las Cortes? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presente emisión del Mundo al Día. Les saluda desde Washington Carolina Valladares. Empezamos. La administración Biden enfrenta una demanda interpuesta por una veintena de estados republicanos que buscan bloquear el programa de permisos humanitarios intemporales anunciado por la Casa Blanca para migrantes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití. Así que hacemos conexión ahora mismo con nuestro compañero Jorge Agobián. Ahí te vemos. Jorge, ¿cuál ha sido la reacción de la Casa Blanca en el día de hoy? Carolina, la Casa Blanca considera que el programa es legal y además efectivo, citando cifras que ofreció el Departamento de Seguridad Nacional este mismo miércoles, en el que dicen que en enero las cifras preliminares de llegada de migrantes a la frontera de esos 4 países se redujo en 97%. Hace tan solo minutos un funcionario de la administración Biden reaccionó a esta demanda. Voy a leer parte de lo que dijo este funcionario y cito: están tratando de bloquear medidas que en realidad reducen la migración ilegal. Medidas que brindan a las personas que huyen del comunismo y el colapso económico un camino seguro y legal para buscar protección, y medidas que alivian las presiones sobre las comunidades fronterizas en sus propios estados. Fue lo que dijo un funcionario de la administración Biden, que al mismo tiempo reconoció que la medida de protección humanitaria temporal a través de este parol, como es llamado en inglés, no es una solución temporal, no es una solución permanente, sino temporal, y llamó al Congreso a actuar a través de una reforma migratoria. Los 20 estados demandantes liderados por el gobernador republicano de Texas argumentan que la iniciativa del presidente Biden no tiene basamento legal. Indican en la demanda que el programa no está basado en razones humanitarias y que no promueve ningún beneficio público significativo. Al contrario, opinan que equivale a la creación de un nuevo programa de visas que hace que cientos de miles de extranjeros ingresen a Estados Unidos que de otro modo, aseguran, no tendrían ninguna base para hacerlo. Background check. La Casa Blanca defiende la iniciativa argumentando que busca disminuir la llegada irregular de migrantes de esos países. Conocido en inglés como Humanitarian Parole, el programa permite que los migrantes puedan viajar a Estados Unidos y permanecer por al menos 2 años, con la posibilidad de trabajar. Requiere que el solicitante tenga un patrocinador con estatus legal en el país y que pueda demostrar solidez económica. El solicitante al mismo tiempo debe someterse a minuciosas revisiones de antecedentes y no haber ingresado o intentado cruzar la frontera de forma irregular. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU se pronunció este mes sobre la medida. Acogemos con beneplácito la creación de vías seguras y regulares para la migración como parte de esta política de permiso humanitario temporal. Sin embargo, lo que nos preocupa es que los requisitos para ser elegible para este programa son bastante restrictivos. El programa, que se mantiene en vigencia hasta que un juez indique lo contrario, fue primero establecido por el gobierno en abril de 2022 para ucranianos que escapan de la guerra. Hasta el momento, esa iniciativa no ha sido objeto de demandas. Según las bases del programa, unos 360,000 migrantes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití se beneficiarían de esta medida a lo largo de un año. Según las cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, al menos 11,000 venezolanos ya han recibido la aceptación para ingresar a Estados Unidos a través de este programa desde septiembre del año 2022. Gracias, Jorge, desde la Casa Blanca en Washington. Y ahora vamos a Santiago de Chile, porque el director de la Organización Internacional de Migraciones dijo en entrevista con La Voz de América que la política migratoria estadounidense impacta sustancialmente al resto del continente. Así que hacemos ahora mismo conexión también en vivo con Celia Mendoza, quien es ahí en Santiago de Chile. Y quería preguntarte, ¿no?, ¿cómo evalúa Antonio Vitorino las políticas de Estados Unidos?
Realmente asegura que la administración Biden ha logrado de alguna manera tener un impacto directo con estas medidas en reducir el cruce migratorio, en especial en la zona del Darién, donde se había visto un incremento significativo en el cruce de venezolanos, ecuatorianos, haitianos y nicaragüenses que estaban también trayendo hacia la parte norte del continente. Algo que dijo también era importante tener en cuenta que estas demandas que se están dando dentro del territorio estadounidense crean más confusión y esto podría también generar peso en las fronteras, en especial en la del norte de México. ¿Cómo afecta la migración después de que la administración Biden decide que permitirá hacer programas de reunificación familiar y que esto implicaría retornarlos ya sea a México o a otros países? Claramente, en estas primeras semanas del año de 2023 ha habido una caída del número de cruces del Darién. Eso ha sido un impacto inmediato. Y para mí es positivo que Estados Unidos hayan manifestado la disponibilidad de ampliar el número de entradas humanitarias hacia 30.000 por mes e incluir no solamente los venezolanos, pero también los haitianos, los cubanos y los nicaragüeños. Pero como lo he dicho, esas medidas tienen una consecuencia de aumentar la presión sobre la situación de los que están en la frontera. Y el título 42, ¿cómo lo ve la OIM? Ha habido decisiones de los tribunales que han sido contradictorias entre sí. La prioridad es que haya una conclusión, que haya certidumbre sobre cómo se va a aplicar, porque muchas de ellas que no tienen autorización de entrada se quedan en la frontera en condiciones muy difíciles. Hemos visto la movilidad por tierra, pero nuevamente vemos esta movilidad marítima ahora en el Caribe. Los números son impresionantes y te voy a decir con sinceridad, esto es una estadística muy por bajo. Es solo de lo que nosotros hemos podido verificar. Es una prioridad y una responsabilidad legal y moral que los estados se movilicen para apoyar a las personas en el trayecto, para prevenir estas muertes. ¿Cree que esto se podría lograr después de este acuerdo que se firmó en Los Ángeles? ¿Qué países están comprometidos? No hay soluciones para los desafíos de la inmigración fuera de la cooperación internacional. Ni mismo el país más poderoso del mundo puede arreglar los flujos migratorios solo. Victorino fue claro acerca de lo que podría suceder en la región si no se hace algo para enfrentar las condiciones del cambio climático y la influencia que tiene sobre la migración masiva, asegurando que podría ser uno de los problemas más grandes para el continente. Gracias, Celia. Y avanzamos porque empiezan a descender las expulsiones de migrantes bajo el título 42, ello después de que la administración Biden implementara medidas que amplían y agilizan, por un lado, las vías legales y por el otro acarrean también consecuencias para quienes no se apeguen a la norma. Víctor Hugo Castillo nos explica. Las nuevas medidas adoptadas por la administración del presidente Biden en la frontera sur, que buscan reducir el número de personas que cruzan ilegalmente entre puertos de entrada, parecieran estar dando resultados de acuerdo con este abogado de inmigración. Se ven que los números van bajando desde que anunciaron que iban a haber programas quizás ayudando a las personas para que no tengan que venir a los Estados Unidos de una manera indocumentada. Las estadísticas de migrantes capturados en la frontera sur de los Estados Unidos procesados bajo el título 42 reflejan una reducción de casi 70,000 expulsiones en los primeros 3 meses del año fiscal 2023, siendo un 26.3% menos comparado al 2022. Seguimos viendo que los números van bajando. Es que el programa quizás está trabajando. No sé, vamos a ver. Pero aquí estamos en la lucha para terminar mis estudios, para poder emprender un nuevo camino. Esta venezolana está enterada del nuevo proceso migratorio para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que ahora mantiene a los migrantes en México en su travesía o en su país de origen, ya que de acuerdo a un tuit del Departamento de Seguridad Nacional, aquellos que intenten cruzar la frontera suroeste de manera irregular serán devueltos a México y estarán sujetos a una prohibición de admisión por 5 años y un posible proceso penal si intentan volver a ingresar. Nos devuelven no simplemente hasta acá, sino que nos llevan hasta la frontera con Guatemala. Si tú ingresas a México, a Panamá o a los Estados Unidos de una manera indocumentada y el gobierno, claro, que se da cuenta, entonces no vas a calificar. No saben el sacrificio que uno le toca de nuevo regresar, ya que yo he sido devuelta 2 veces.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Estados Unidos suministrará a Ucrania 31 de sus carros de combate más avanzados después de un anuncio similar de Alemania. Kiev ve en este gesto un punto de inflexión para repeler así la invasión de Rusia. Hacemos ahora contacto con Jacopo Lucci, quien se encuentra en la sala de redacción de la Voz de América. Jacopo, quiero preguntarte, más allá de la visión de Kiev, ¿qué implica la decisión de la Casa Blanca? Bueno, Carolina, es una decisión seguramente destinada a desbloquear una ola de ayuda más fuerte por parte de Occidente en preparación para una esperada escalada de combates entre Ucrania y Rusia durante la primavera. Moscú dijo que el envío de estos tanques es un plan desastroso y que no cambiará el destino del conflicto. Sin embargo, marca un paso significativo en el suministro de armas cada vez más pesadas de los aliados occidentales a Kiev. Revirtiendo su resistencia de larga data, la administración Biden anunció este miércoles que enviará 31 tanques M1 Abrams a Ucrania, en lo que es un paso importante para armar a Kiev en sus esfuerzos por recuperar territorios ocupados por Rusia. No es una amenaza ofensiva para Rusia. No hay amenaza ofensiva para Rusia. Si las tropas rusas regresaran a Rusia, allí estarán donde pertenecen. Esta guerra terminaría hoy. Se necesitarán meses para entregar los Abrams y entrenar los soldados ucranianos que lo usarán. El Pentágono había mostrado reservas sobre cómo Ucrania mantendría estos equipos, pero Estados Unidos llegó a la conclusión de que era necesario enviarlos y así dar la cobertura política que buscaban países como Alemania para enviar sus propios tanques. Estos tanques son una prueba más de nuestro compromiso duradero e incansable con Ucrania y nuestra confianza en la habilidad de las fuerzas ucranianas. De hecho, este miércoles el canciller alemán Olaf Scholz anunció que su país enviará 14 tanques Leopard 2 a Ucrania y permitirá que otras naciones envíen los suyos propios, cediendo a semanas de presión nacional e internacional. Estamos actuando de manera coordinada internacionalmente para asegurarnos de que este apoyo sea posible sin que los riesgos para nuestro país crezcan en una dirección equivocada. Si bien las promesas hasta ahora están muy por debajo de los 300 tanques que Ucrania asegura que necesita para marcar la diferencia contra las fuerzas rusas, el anuncio de Alemania inmediatamente llevó también a funcionarios de Finlandia y otros países a decir que buscarían enviar tanques a Ucrania. El Leopard 2 es uno de los tanques de batalla líderes en el mundo y ofrecería un gran paso adelante en cuanto a capacidad para Ucrania, que ha estado utilizando hasta ahora tanques de la era soviética. Gran Bretaña ya había anunciado este mes que enviará 14 de sus tanques Challenger 2 a Ucrania. Gracias, Jacopo. Y vamos ahora a la costa oeste de los Estados Unidos, donde la comunidad de la localidad de Half Moon Bay llora a sus muertos después de la segunda masacre registrada en 4 días en el estado de California, con un total de 18 fallecidos, incluyendo a 2 agricultores mexicanos. Ángela González nos informa. José Romero y Marciano Martínez Jiménez, de origen mexicano, se encuentran entre las víctimas mortales de las más recientes masacres en California. Ellos eran empleados de 2 de las granjas en Half Moon Bay, en el sur de San Francisco, Mountain Mushroom Farm y Concord Farms, donde el sospechoso, Shun-Li Zhao, de 67 años, ya en poder de las autoridades, comenzó a disparar y mató a 7 personas. Somos de Santiago Apóstol, Ocotlán, Oaxaca. Somos del estado de Oaxaca, pero como ahorita pasó esta tragedia, nunca pensábamos que iba a pasar ese con nuestro paisano de nosotros. Ellos, pues toda la gente aquí lo conoce, un buen muchacho, nunca se mete con nadie, es muy respetuoso él con toda la gente. Otro agricultor mexicano, Pedro Romero, hermano de José, también fue baleado y se encuentra en el hospital. La masacre está siendo investigada como un crimen de violencia laboral, algo inusual entre los agricultores, dice este trabajador. No, de balaceras no. Peleas entre la gente de ahí, de los trabajadores del rancho, sí, con cuchillo, nada más, una sola vez. Eso es lo que había pasado, nada más. Este fue el segundo tiroteo masivo en tan solo 4 días en California y que de nueva cuenta sacude a la nación. El sábado 21 de enero en Monterey Park, un hombre de 72 años, Ha Kent, disparó y mató a 11 personas en un salón de baile. El agresor se suicidó al día siguiente al verse descubierto por la policía. En total, 18 personas murieron y 10 más se recuperan de las heridas. Ángela González, Voz de América.
El gigante tecnológico Google ha sido demandado por violación de la ley antimonopolio. La demanda interpuesta por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos alega que la empresa amenaza las nuevas tecnologías emergentes e incurre también una publicidad invasiva. José Pernalete nos explica. Google es llevado a la corte en Estados Unidos. El Departamento de Justicia ha demandado al gigante tecnológico por la violación de la ley antimonopolio. El litigio acusa a Google de practicar una conducta anticompetitiva ante tecnologías rivales desde hace 15 años. Google se ha involucrado en una conducta excluyente para debilitar severamente, si no destruir, la competencia en la industria de la tecnología publicitaria. Según Rod Soto, investigador de seguridad cibernética consultado por Voz de América, era de esperarse esta demanda desde hace tiempo. A su juicio, Google manipula también la tecnología de anuncios a la que se expone el usuario en la Internet, en un ambiente dominado por este buscador. Cada vez que tú ves un banner, cada vez que tú ves un pop-up que te sale, cada vez que abres un correo, eso es fundamental porque básicamente te da información de qué se está viendo, te puede dar inclusive de dónde vienen los clics, te puede decir cuáles son las preferencias. La demanda señala una competencia desleal contra emprendedores emergentes en el mercado digital. Propiedad intelectual que en ese tiempo es más barata, porque una vez que se desarrolle va a ser sumamente cara, y eso no solo le salva dinero, sino que también saca al competidor. El Departamento de Justicia afirma que el litigio busca proteger a los consumidores y salvaguardar a la competencia digital. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y al volver, ¿qué le reclama al presidente de Chile, a Daniel Ortega? Con esto y más, regresamos. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. El Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga al presidente Joe Biden y al expresidente Donald Trump por el manejo de documentos clasificados. Ante la controversia han surgido preguntas sobre la cantidad de secretos que guarda el gobierno y cómo protegerlos. Verónica Valderas Iglesias con el informe. En el Museo Internacional de Espionaje en Washington hay réplicas de documentos clasificados. Las etiquetas de ultra secreto, secreto o confidencial se refieren al posible daño que podría ocurrir si cayeran en las manos equivocadas, explica el historiador Andrew Hammond. Podría ser sobre una operación encubierta, información sobre política exterior o el despliegue del ejército estadounidense. En general, es sobre seguridad nacional. Hammond añade que pocos tienen acceso a la información ultra secreta y deben encerrarse en compartimentos
documentos especiales llamados SCIFs. Nadie puede escuchar desde fuera y hay varios niveles de seguridad. Actualmente se investiga al presidente Joe Biden y a su predecesor Donald Trump por retener documentos clasificados sin la adecuada autorización. Según el analista Michael Evans, ello demuestra la necesidad de que se mejoren los sistemas de administración. Debería haber una base de datos con los títulos, fechas, nombre del creador. Así sería menos probable que se pudieran perder o se los llevaran a otro lado. Evans también aboga por más transparencia. El gobierno gasta muchos recursos y tiempo en mantener secretos que no ameritan serlo. En 2009, el expresidente Barack Obama firmó una orden ejecutiva para reducir el número de documentos clasificados. Durante el gobierno de Biden se han desclasificado documentos sobre la investigación de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Evans opina que agilizar el intercambio de información podría ayudar a proteger mejor al país. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. El Papa Francisco puso una vez más el foco sobre la homosexualidad, dejando así clara su postura sobre un tema que lleva años generando discrepancia en el seno de la Iglesia. En una entrevista con la agencia de noticias AP, el obispo de Roma criticó a los países que aplican leyes que criminalizan a las personas homosexuales, calificándolas como injustas. Asimismo, el pontífice subrayó que Dios ama a todos sus hijos y pidió a los obispos católicos y conferencias episcopales que a fecha de hoy aún apoyan esas leyes que acojan a las personas LGBTQ en la Iglesia. Ser homosexual, dijo, no es un delito, aunque eso sí puntualizó que sí se trata de un pecado. La situación de los derechos humanos, los presos políticos y el estado de la democracia en Nicaragua fueron algunos temas tratados durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños celebrada en Buenos Aires. Donaldo Hernández nos detalla cómo se abordó. El presidente de Chile, Gabriel Boric, fue enfático al referirse a la situación de Nicaragua durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El deber que le asiste a Nicaragua de avanzar es la libertad de los presos políticos, opositores que aún se encuentran detenidos en condiciones indignas. Porque solo con la libertad y la dignidad se fortalece la democracia y el bienestar de nuestros pueblos. Además de demandar la situación de los derechos humanos, el mandatario demandó elecciones justas y para ello se mostró anuente a liderar un diálogo en el país centroamericano. Un diálogo inclusivo capaz de construir gobernabilidad democrática y asegurar el respeto a los derechos humanos. Nicaragua no fue receptiva con la propuesta de Chile. El canciller Denis Moncada, quien asistió a la cumbre de la CELAC ante la ausencia del presidente Daniel Ortega, defendió que su país es una democracia. Caminamos con valentía histórica, reclamando el derecho a vivir como merecemos nuestra independencia. Y reiteró que es víctima de injerencia de Europa y Estados Unidos. Los precarios e inútiles ya afanes de dominio de las potencias genocidas, colonialistas, imperialistas y neocolonialistas. La mayoría de países latinoamericanos han respaldado las resoluciones de la Organización de Estados Americanos, que demandan la liberación de los más de 200 presos políticos y la realización de elecciones democráticas. Donaldo Hernández, Voz de América. Después de la pausa, la intensa carrera para inscribir candidaturas presidenciales en Guatemala. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza.
momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. En la primera fase del proceso electoral en Guatemala, los candidatos se apresuran por presentar sus expedientes para inscribirse y poder participar en las elecciones generales programadas para el próximo 25 de junio. Eugenia Sagastune nos explica. La inscripción de candidatos para cargos de elección popular avanza en Guatemala y la expectativa principal se centra en quienes se postularán para la presidencia y vicepresidencia del país. Desde el pasado 21 de enero, a las 0 horas en que inició este proceso, llevamos hasta el día de hoy 11 organizaciones políticas que han presentado expediente para inscripción de binomio presidencial. Una vez recibidos los recaudos, el Tribunal Supremo Electoral tiene 5 días para revisar que no haya algún impedimento y oficializar la inscripción de los candidatos, que esperan con ansias las credenciales que los autorizan a participar. Guatemala hoy arranca con una oportunidad para hacer la transformación que se necesita y por eso estamos participando, confiando en las autoridades del Tribunal Supremo Electoral que sabrán hacer lo correcto. Ya cumplimos con todos los requisitos, como manda la ley electoral. Estamos afianzando aquí el derecho de participar, de elegir y ser electos. Durante varias semanas, algunos guardaron un espacio afuera del edificio del Registro de Ciudadanos para ser los primeros en inscribirse. Estamos cumpliendo con los plazos. Ahorita venimos cabalmente a esperar que aperturen para poder hacer la entrega. En total se han recibido más de 80 expedientes de candidatos a otros cargos y la fecha límite para este proceso es el 26 de marzo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Vamos a la pausa, pero regresamos con más en minutos en El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Miles de bolivianos inundaron las calles de La Paz el martes en la celebración anual del dios Equeco.
Siguiendo la tradición, compraron miniaturas con la esperanza de que la deidad las convierta en realidad. Entre las ofrendas adquiridas figuran desde casitas a fajos de dinero. El festival, que recibe el nombre de la Alasita, honra a Ekeko, quien es representado por un hombre de rasgos hispanos y cargado de bienes. Con esto nos despedimos. Que tengan una feliz noche.